En el transcurso de 3 meses, desde finales del año pasado hasta principios de este año, el mundo fue testigo de 2 de las masacres más grandes en la historia moderna. Probablemente ya estés familiarizado con una de ellas. En solo un fin de semana de enero, las fuerzas de seguridad de Irán volvieron sus armas contra los manifestantes en varias ciudades y pueblos de todo el país. Debido al apagón continuo, es difícil obtener el número exacto, pero se estima que entre 7.000 y 35.000 personas perdieron la vida. Una velocidad y magnitud de matanza que supera incluso la masacre de Srebrenica en 1995. De alguna manera, la matanza de los manifestantes en Irán logró captar la atención del mundo. Para bien o para mal, la República Islámica no ha dejado de estar en las noticias desde entonces. No se puede decir lo mismo de otra masacre reciente. Estos son los acontecimientos más brutales que coincidieron con la caída de Al-Azhar en Sudán a manos de las fuerzas paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF, en octubre del año pasado. Al igual que en Irán, es casi imposible obtener el número exacto de personas que murieron en Al-Azhar. En la estimación más baja, la ONU dijo que 6.000 personas murieron en solo 3 días. Mientras tanto, según un informe del Parlamento británico, el número de muertos llegó a 60.000. En la estimación más alta, el director ejecutivo de Yale Research Labs dijo al New York Times que entre 30.000 y 100.000 personas podrían haber muerto en 6 semanas, y que 60.000 es una cifra media razonable. Si se confirma, esta cifra máxima convertiría la caída de Al-Azhar en el evento más brutal de este siglo, comparable en rapidez y magnitud solo con el apogeo del genocidio de Ruanda. Como comparación, tomó casi 21 meses de bombardeos antes de que el número de muertos en Gaza llegara a 60.000. Pero parece que las fuerzas de apoyo rápido alcanzaron esa cifra en solo una décima parte de ese tiempo. Y aún así, por más grave que sea esta tragedia, parece que ha desaparecido de los titulares. Al principio, el mundo lo notó. El impacto inicial no resultó en una acción a largo plazo. Y, para ser honesto, esa es la historia de toda la guerra en Sudán. Una guerra que comenzó exactamente hace 3 años, el 15 de abril de 2023, y rápidamente se convirtió en el conflicto más grave del mundo. Es muy difícil comprender los datos relacionados con esto. Se estima que 400.000 personas han muerto y hasta 14 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse. Y más del 60% de la población está experimentando una grave escasez de alimentos. En cierto punto, se vuelve imposible para la gente común comprender completamente estos números. Así que lo único que nuestra mente puede hacer es decir, caray, esto es realmente grave, sin poder procesar realmente todo el peso de la tragedia. Y podríamos mencionar mucho más. Ciudades enteras que fueron destruidas y abandonadas. Centros de tortura encontrados en lugares controlados por las fuerzas de apoyo rápido, donde muchos civiles simplemente desaparecen. También hay informes de Médicos Sin Fronteras sobre la violencia generalizada contra mujeres y niñas en Darfur. Un informe que documentó al menos 41 incidentes en los que estuvieron involucrados combatientes de las fuerzas de apoyo rápido y sus aliados, incluyendo abusos contra niños menores de 5 años. También podemos mencionar que el Fasher no es la primera masacre a gran escala en esta guerra. En 2023, se estima que entre 10.000 y 15.000 personas fueron asesinadas en 2 incidentes brutales separados en la ciudad de El Geneina. Y ahora, cada vez es más fuerte la creencia de que los asesinatos selectivos de las fuerzas de apoyo rápido contra grupos étnicos como los Masalit y los Sagawa en Darfur podrían considerarse un genocidio. A estas alturas, probablemente ya te das una idea. La guerra en Sudán está en otro nivel comparada con la mayoría de los conflictos modernos. Mientras que la guerra en Ucrania también ha causado un número enorme de bajas, la diferencia es que, salvo el asedio de Mariupol en las primeras semanas de la guerra, la mayoría de los que mueren en gran número son soldados y mercenarios. En Sudán, se cree que la mayoría de los que mueren son civiles. En las guerras del siglo XXI, tal vez solo la guerra de Tigray se puede comparar con la intensidad de esta violencia. Pero el objetivo de este video no es abrumarte con tantas estadísticas tristes, aunque, cuando se trata de Sudán, casi es imposible evitarlo. En cambio, queremos hacer 3 cosas. 1. Usar nuestra pequeña plataforma aquí en YouTube para recordarle al mundo, en este tercer aniversario de la guerra, que esta lucha aún continúa. Porque para nosotros,
Parece increíble que una tragedia tan grande como esta casi no se note. En segundo lugar, dar un breve contexto del conflicto para quienes escuchan esta historia por primera vez. Y en tercer lugar, responder una pregunta muy importante. ¿Por qué parece que tan pocas personas realmente se preocupan? Empecemos por lo más básico. ¿Cómo comenzó esta guerra? En el fondo, esto es una lucha de poder entre dos grupos armados. Después, la RSF, que está liderada por el caudillo Hemeti y las Fuerzas Armadas Sudanesas, SAF, que actualmente están bajo el mando del general al-Burhan. La SAF es el ejército oficial de Sudán. El exdictador Omar al-Bashir temía dar demasiado poder a las Fuerzas Armadas. Podrían usar ese poder para derrocarlo. Por eso, él promovió una alternativa: las Fuerzas de Apoyo Rápido. Las RSF surgieron de las milicias Janjaweed, responsables del genocidio original en Darfur a principios de los años 2000. La mayoría de sus miembros son pastores nómadas árabes, aunque en 2025 se aliaron con la milicia Nuba el SPLMN, que tiene su base en el sur de Sudán, pero el principal apoyo de las Fuerzas de Apoyo Rápido sigue viniendo de las tribus árabes de Darfur. En el apogeo de su poder en 2010, no solo se usaban para aplastar rebeliones dentro del país, sino que también se les enviaba a misiones en el extranjero. Uno de los casos más conocidos es su participación en la campaña de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en Yemen, lo que hizo que se convirtieran en los favoritos de Abu Dhabi. Pero en realidad, la función principal de las Fuerzas de Apoyo Rápido es servir como contrapeso al ejército, para asegurar que los generales nunca puedan derrocar a al-Bashir del poder. Por eso, lo que sucedió después estuvo lleno de una gran ironía. Como esto es solo una breve descripción, no profundizaremos en todos los detalles, pero en la versión simple, después de décadas de gobierno opresivo y una economía fallida, el pueblo se rebeló contra al-Bashir en 2019. El dictador esperaba que el ejército aplastara, o que el RSF lo hiciera, revolución, pero ocurrió lo contrario. Ambos se pusieron del lado las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido con los manifestantes y lo destituyeron del poder. Después de esto, hubo un breve momento de esperanza de que se formara un gobierno de poder compartido en el que participaran las Fuerzas Armadas Sudanesas, las Fuerzas de Apoyo Rápido y civiles. El plan era que esto sirviera como un paso temporal hacia un gobierno completamente civil. Pero como esta es la historia de una guerra civil en Sudán y no de una transición a la democracia, probablemente ya adivinaste lo que pasó después. Mientras se acercaba la fecha límite para el gobierno civil, se decidió que las SAF y las RSF que sería más fácil gobernar sin ellos. Así que en 2021 llevaron a cabo un golpe de Estado y los sacaron del poder. Aunque la esperanza por la democracia aún no se había perdido por completo, las tensiones entre el ejército y las RSF comenzaron a aumentar, especialmente en torno al tema de cómo integrar a las RSF bajo el control militar. A pesar de varios intentos de negociación, quedó claro que esto se dirigía hacia un enfrentamiento armado entre las fuerzas del general Burhan y los hombres de Hemeti, y el 15 de abril de 2023 estallaron los combates, justo en el centro de la capital, Jartum. Aunque se esperaba que el control de la SAF sobre el poder aéreo les diera una victoria rápida aunque sangrienta, la RSF logró contrarrestarlo usando sistemas de defensa aérea proporcionados por el grupo Wagner. Por eso, lograron neutralizar la ventaja del ejército en el aire. Después de esto, la RSF tomó rápidamente la capital, lo que obligó a al-Burhan y al liderazgo de la SAF a huir hacia Port Sudán en la costa del Mar Rojo. Y aquí comenzó lo que podría ser el más fuerte. Y aquí el más fuerte. Y aquí, ni siquiera hemos mencionado muchos otros factores que impulsan la caída de todo el país, como la intensa tensión entre ellos, el que podría ser el más fuerte. Tampoco hemos discutido el papel de la religión, donde las fuerzas de apoyo rápido intentan presentarse como una fuerza secular en comparación con las Fuerzas Armadas sudanesas, que tiene conexiones con el islamismo. Sin embargo, espero que esto sea suficiente como una explicación inicial para poder abordar la pregunta más grande y más importante ahora. ¿Por qué, después de 3 años de intensos combates,
Parece que tan poca gente realmente presta atención. En los medios y en las declaraciones del gobierno, se menciona menos a Sudán en comparación con Ucrania o Gaza. Un estudio de 2024 mostró que el New York Times menciona a Ucrania 13 veces además. Un informe de la firma de análisis Chartbeat dijo que en el primer aniversario de la guerra, los grandes medios publicaban miles de artículos al mes sobre Ucrania y Gaza. Mientras que Sudán solo alcanza aproximadamente 600 artículos al mes, eso significa que realmente existe una gran brecha. Y aquí también es fácil explicar por qué. Una de las teorías más comunes es el racismo. Las personas que pueden ser asesinadas en Sudán suelen ser consideradas en Occidente como negras, aunque su propia identidad pueda ser diferente. Según quienes creen en esta teoría, la gente de los países occidentales ricos no valora tanto la vida de los africanos o de los negros, por eso prestan más atención a otros lugares. Pero también hay un contraargumento para esto. Tenemos mucha evidencia histórica que muestra que Occidente también se preocupa por los que no son blancos. Por ejemplo, el genocidio original en Darfur, que también fue llevado a cabo por los mismos grupos que más tarde formaron las fuerzas de apoyo rápido. Y aquí es donde puede ser más fuerte. Empezó a llegar una gran ayuda de diferentes países. De hecho, fueron solo los estadounidenses comunes, no el gobierno ni las instituciones, quienes donaron 1.4 mil millones de dólares para ayudar a un país donde casi el 95% de la población es negra. Y también está Gaza. Aunque muchos parecen haberlo olvidado ahora, hubo quienes dijeron en 2022 que solo se le prestaba atención a Ucrania porque los que estaban muriendo eran blancos. Aquí comenzó la guerra en Ucrania. La violencia en Ucrania recibió una amplia cobertura en todo el mundo, pero también mostró el racismo abierto y el sesgo en la valoración, o la falta de ella, de las vidas de quienes no son europeos. Si solo comparas Ucrania y Sudán, podría parecer que esto tiene sentido, pero esa comparación no sería justa, porque la guerra que ha recibido más atención en esta década comenzó donde los que podrían estar muriendo no son europeos blancos, sino palestinos. En pocas palabras, hay muchos ejemplos que contradicen la idea de que Sudán es ignorado por el mundo solo por racismo. No significa que el racismo no tenga un papel, pero tal vez sea demasiado simplista si todo se basa solo en eso. Así que ahora, hay algunas posibles explicaciones de por qué existe esta brecha de atención. Una de las más creíbles es la más fuerte y probablemente la que empezó todo. Y aquí hay un bando claramente bueno en Kiev y uno malo en Moscú. Pero la situación en Sudán es caótica, probablemente la más fuerte. Como siempre enfatizamos, incluso cuando luchamos por el espacio. Aquí comenzó, probablemente la más fuerte. Y un grupo que hace cosas malas a las mujeres y niñas. Comenzó lo que podrían ser ellos. Varias veces se ha comprobado que Ex-Marin bombardea zonas residenciales de civiles. Los ataques aéreos golpean mercados concurridos. Aquí comenzaron los grupos armados islamistas Marin que ejecutaron de inmediato a los rehenes. ¿Se les preferiría a ellos en vez de aquí comenzó Marin? Pero ellos mismos absuelven sus claros crímenes de guerra en esta lucha. Y aquí comenzó Marin. Y aquí podría ser el más fuerte. Eso significa que, si quieres entender toda la guerra, necesitas muchísima explicación de fondo. Y eso ni siquiera incluye el papel de los países extranjeros que tienen sus propios intereses. Un ejemplo conocido es el EAU, que supuestamente proporciona armas y equipo a las fuerzas de apoyo rápido a cambio del oro que obtiene de Sudán. Hay otros países que también ayudan a las fuerzas de apoyo rápido, como Etiopía, Chad, y el este de Libia, bajo el mando del general Haftar. Por otro lado, las Fuerzas Armadas sudanesas reciben apoyo de Egipto, Arabia Saudita, Turquía y poco a poco también Somalia, para que la situación sea aún más caótica. Algunos de estos países también tienen sus propios grupos que apoyan al enemigo. Por ejemplo, el gobierno federal de Etiopía parece estar apoyando a las fuerzas de apoyo rápido, mientras que algunos rebeldes tigrayanos del norte están luchando junto al ejército sudanés. Por su parte, Somalia apoya más a las Fuerzas Armadas sudanesas
debido al temor de que los aliados de las fuerzas de apoyo rápido, como Etiopía, representen una amenaza para su territorio. Si todo eso te confunde, no eres el único. Y esa es una de las razones por las que mucha gente no está interesada en esta guerra. Es difícil explicar una situación tan compleja a personas que ya están ocupadas con muchas otras cosas. En algún momento, la gente simplemente se cansa y deja de escuchar. Tal vez como te sentiste en la parte anterior. Y hay otra posible razón. Hoy en día, están pasando demasiadas cosas en el mundo. Imagínate, solo en el año 2026, hubo un secuestro del presidente de Venezuela, una represión masiva de manifestantes en Irán. Estados Unidos amenazó con anexar Groenlandia. Hubo tensiones entre Pakistán y Afganistán. Los cárteles paralizaron partes de México. Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Israel ocupó el sur del Líbano, mientras la guerra en Ucrania seguía, además de otros eventos importantes como las elecciones en Hungría. Con tantas cosas, incluso las personas cuyo trabajo es seguir este tipo de noticias también se cansan. Para la gente común que todavía tiene que pensar en el trabajo, las cuentas y su vida personal, no es de extrañar que ya no tengan suficiente atención para Sudán. Pero aunque esto sea cierto, tampoco explica completamente por qué también falta acción por parte de los diplomáticos y líderes mundiales, las personas que se espera que respondan a este tipo de crisis. De hecho, a nivel institucional, la respuesta hacia Sudán ha sido muy débil. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump designó a un exempresario, Mossad Boulos, para ayudar a poner fin a la guerra. Según el experto en Sudán, Cameron Hudson, él es una persona que claramente no está calificada para el puesto que le dieron. No es sorprendente. Tampoco fue efectivo. Boulos en las negociaciones, al igual que el fracaso de otros negociadores para poner fin a la guerra en Ucrania. Mientras tanto, en Europa, tomaron una medida que parece inusual. Se llevó a cabo una conferencia de paz en Berlín, pero no invitaron a las dos partes principales, las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido. En una situación así, lo único que queda es un aplauso sarcástico. Por cierto, cuando se trata del Reino Unido, el gobierno se negó a darle una designación legal a las fuerzas de apoyo rápido. Hubiera sido un paso que los pondría en la misma categoría que grupos como Hezbollah, el grupo Wagner y Palestine Action, donde cualquier tipo de apoyo hacia ellos sería un crimen. Esto se hizo a pesar de que hubo investigaciones de The Guardian que revelaron redes de reclutamiento de las fuerzas de apoyo rápido con base en Londres, así como propagandistas de alto nivel que operan desde ciudades como Sheffield. Otro aplauso sarcástico para el USF. Pero esta no es solo una historia de fallas de las instituciones occidentales. Es un fracaso a nivel mundial. La ONU no hizo nada para detener la masacre en el Fasher, a pesar de que los expertos llevaban meses advirtiendo que las fuerzas de apoyo rápido podrían cometer crímenes de guerra si tomaban la ciudad. La Unión Africana tampoco hizo casi nada. Parecía no haber acción alguna en medio de un posible genocidio que ocurre en su propio continente. El llamado Grupo Quad, que está compuesto por Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita, que lidera las negociaciones de paz, casi no está funcionando. Especialmente ahora que la tensión entre Riad y Abu Dhabi está aumentando. Y aquí es donde entra uno de los mayores problemas en el intento de lograr la paz en Sudán. Demasiados países poderosos tienen intereses en esta guerra. No puede simplemente terminar. Para los Emiratos Árabes Unidos, la victoria de las fuerzas de apoyo rápido es importante para su plan estratégico en la región de Medio Oriente y el norte de África. Un plan en el que apoyarán a las fuerzas seculares o no islamistas. Por eso, Arabia Saudita y Egipto se volvieron aún más determinados a impedir el éxito de las fuerzas de apoyo rápido. A medida que se intensifica el enfrentamiento entre estos dos bloques, más países se ven arrastrados. Israel y Etiopía se acercan a los EAU, mientras que Turquía y Pakistán apoyan a Arabia Saudita. Esto significa que ahora hay muchos países poderosos que tienen intereses en el resultado de la guerra en Sudán. Y esto hace que cualquier solución sea aún más difícil. En un mundo ideal, habría una acción coordinada para detener la red de los EAU que suministra a las fuerzas de apoyo rápido. Pero en la realidad, Estados Unidos quiere mantener su alianza con el Golfo, mientras que países europeos como Francia siguen vendiendo armas a Abu Dhabi. Si hablas con líderes como el presidente Macron o Marco Rubio, probablemente te dirán que la guerra en Sudán es grave, pero también admitirán que no es su principal prioridad.
Para ellos, sigue siendo más importante el Medio Oriente que una guerra civil en la parte noreste de África. Y de una manera triste, tal vez esa sea la respuesta a nuestra pregunta. Quizá la razón por la que pocos se preocupan por Sudán es porque muchos lo ven como algo que no es tan importante. Como dijo Neville Chamberlain en su momento, lo ven como un conflicto en un país lejano entre personas que no conocen. Por supuesto, a lo que se refería Neville Chamberlain en ese entonces era a los Sudetes en 1938, un evento que más tarde se convirtió en una de las mayores crisis que enfrentó Gran Bretaña. No significa que la guerra en Sudán vaya a llegar al nivel de la Tercera Guerra Mundial, pero también sería un gran error si el mundo sigue ignorándola. Lo que está sucediendo en Medio Oriente muestra que nuestro mundo está conectado, lleno de puntos críticos donde incluso una pequeña tensión puede tener repercusiones al otro lado del planeta. Por ejemplo, el cierre de un estrecho paso marítimo en Medio Oriente puede aumentar el precio de la gasolina en Estados Unidos o causar una crisis de GNL en la India. Y Sudán está al lado de una de las rutas marítimas más importantes del mundo, el Mar Rojo. Ahora, los países importantes en el Golfo y el Cuerno de África están cada vez más involucrados en esta guerra, junto con todos los peligros que eso conlleva. En pocas palabras, si el conflicto en Sudán empeora, podría tener un impacto que vaya más allá de sus fronteras de maneras que aún no comprendemos completamente. Puede que ahora sea común ignorar esta guerra, pero eso no significa que no nos vaya a afectar algún día. Gracias por vernos.